Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Es momento de iniciar la semana de la mejor manera. Así que les dejamos unas cuantas razones para despertar o para no dormir. Suban el volumen, suscríbanse a esta familia, pónganse cómodos y cómodas. Si tienen una historia que contarnos, los medios de contacto están en la descripción de este video. Yo soy Hugo Flores, comenzamos. Hace unos 5 o 6 años andábamos de viaje en un rancho. Está metido en la sierra por los estados de Puebla y Veracruz. Por la tarde-noche nos reunimos alrededor de una fogata. Iban a asar unos conejitos que habíamos tumbado unos minutos antes, mientras íbamos de camino a los corrales. Había 3 vacas a punto de parir. Cenamos y nos turnamos para las guardias. Así evitaríamos que los depredadores se comieran a las crías recién nacidas. Era octubre y la luna llena dejaba ver el campo en todo su esplendor. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando me tocó relevar la guardia. Me situé en una ramada que había preparado unas horas antes. Había puesto unas ramas a modo de asiento, y desde ese punto podía ver perfectamente los corrales en cualquier dirección. Habían pasado unos 20 minutos desde que tomé posición, cuando alcancé a ver que entre el monte salía un coyote enorme. Nunca había visto uno tan grande como ese. Estaba aproximadamente a unos 60 metros de mi posición. Lo vi acercarse lentamente. Apunté con mi rifle, preparándome para disparar. Al estar más cerca del corral, las vacas se pusieron nerviosas. El animal se levantó en 2 patas, se sacudió el pelaje, y al instante las vacas se tranquilizaron. Quedaron como dormidas y mudas. Esa cosa, ese animal siguió caminando en 2 patas. Mientras lo veía acercándose a punto de subirse al cercado del corral, uno de mis compañeros se levantó a orinar. Al ver al coyote soltó un grito de terror como nunca lo había escuchado. El animal se abalanzó y disparé. Nunca he fallado un tiro, y al animal no le afectó en nada. Con el disparo y el grito despertaron a los otros 3 compañeros y se apresuraron a apuntar. Para este momento ya había disparado un par de veces más, y el animal emprendió la huida. Las vacas salieron del trance a los pocos minutos. Nadie durmió en el resto de la madrugada. Con los primeros rayos del sol nos dispusimos a buscar un rastro, pero no hallamos nada. No hubo rastro de sangre, solo las plantas maltratadas al paso del animal. Seguimos unos 3 kilómetros hasta llegar a un río. Encontramos los restos de una fogata que a simple vista parecía que se acababa de consumir, puesto que aún estaba caliente. A unos pasos estaba un cuero de coyote, y sobre unas piedras 2 balas que correspondían al calibre de mi rifle. Al regresar a la civilización y comentar lo sucedido con los pobladores, nos comentaron que en los montes aún viven brujos que cambian de forma para mantenerse y hacer maldades. Nunca más supimos al respecto, y aunque ha pasado tiempo, he visitado un par de veces más el lugar. Nadie se atreve a comentar lo que pasó esa madrugada. Mi abuelo, antes de morir, le dejó casa a todos sus hijos. En la casa que le tocó a mi papá, primero había solo un par de cuartos, pero mi papá siempre dijo que la idea era construir en él. En una ocasión, llegó uno de mis tíos a pedirle que le cambiara la casa, que en la casa que le tocó, su hija estaba viendo cosas. La chica en cuestión tiene autismo.
En aquel entonces no lo sabían, pero ella era muy insistente sobre el ver cosas. El punto es que mi papá lo vio como algo bueno, pues la casa que le habían dado a mi tío está en el centro de Xochimilco, y la construcción ya estaba más avanzada. Así que ambos hermanos lo veían como un ganar-ganar. Mi papá llevó ahí a su pareja de ese momento y siguió con la construcción. Pero cuenta que antes, cuando aún era solo un cuarto, mi abuelo vivió ahí y decía que en uno de los muros siempre se le aparecía el charro negro. Al parecer solo mi abuelo lo veía y jamás le dijo nada. Solo lo observaba. Ya ni miedo le tenía, pero siempre lo respetó. Años más tarde mi papá se separó de su primera mujer y tenían 2 hijos en ese momento. Se fue de la casa, dejó de vivir ahí y regresó a vivir con mis abuelos. Un día, yendo a visitar a sus hijos, uno de ellos le contó que vio un señor vestido de negro con los ojos rojos y feos. Mi padre enseguida lo relacionó con lo de mi abuelo, pero no hizo más preguntas. Más tarde se enteró que su exmujer hacía brujería en esa casa y empezaban a ver más cosas. Cabe decir que esa casa tenía varios cuartos de buen tamaño, así que la mayoría estaban rentados por personas ajenas a la familia. Pero ellos también veían cosas, sentían cosas extrañas. Llegó un punto en el que mi papá se enteró de que la señora metía a cualquier hombre a esa casa para hacer... Bueno, ya se imaginarán qué cosas. Y que muchas veces mandaba a sus hijos al techo para que no la molestaran. Así que decidió mandarla de vuelta con los padres de ella. En ese momento mi papá ya estaba con mi mamá y tenían a mi hermana mayor. Se acordó que mi papá se iba a quedar con sus hijos para cuidarlos, y ahí supo que seguía apareciéndose el dichoso charro, y que a veces veían manos debajo de muebles y camas. Pero mi papá nunca le dijo nada a mi mamá. Más tarde se hicieron remodelaciones en esa casa, y mi papá nos llevó a vivir ahí cuando mis hermanas y yo éramos niñas. La verdad es que nunca prestamos atención a lo que se decía o a lo que veíamos. Fue hasta mi adolescencia cuando empezamos a ver cosas, como una señora vestida de negro, escuchar murmullos por la noche cuando ya todos dormían, pisadas de caballo, entre otras cosas. Un día un novio que tenía en ese momento se quedó a dormir porque ya era noche. Al día siguiente dijo que había visto a una niña pequeña y que ésta se paró al lado de él. Él se había quedado en el sillón. Dice que la niña le acarició la cabeza y él solo cerró los ojos. Ya no se quiso volver a quedar. Años después me junté y tuvimos un niño, y todo bien. Pero cuando cumplió 4 años, mi papá nos dijo que se había ido el chico que rentaba un cuarto de la planta baja. El cuarto era bastante grande, así que lo ocupamos. Todo iba bien, pero de repente una noche mi hijo no quería dormir, no quería estar solo en su cama. Me señalaba la puerta diciéndome que veía a un señor feo con ojos rojos, que lo miraba fijamente toda la noche. Teorizamos que sería el mismo charro que veía mi abuelo, porque sí, resulta que ese fue el primer cuarto que se levantó, y la puerta en cuestión estaba en ese muro donde mi abuelo lo veía. Esa situación estuvo por mucho tiempo, hasta que mi papá decidió bendecir la casa, y yo, la verdad en un acto medio tonto y medio valiente, una noche decidí decir en voz alta: ¿qué quieres? ¿Por qué vienes? Por favor, deja en paz a mi hijo. Él no tiene nada para ti. Nada tienes tú para ofrecerle. Deja de asustarlo y por favor vete. No sé, creo que funcionó. Mi hijo dejó de verlo. Ya después mejor nos mudamos. En esa casa hay un montón de historias paranormales. Desde esto hasta cuando nos aventaron cosas una noche. También un chico se desvivió, pero eso ya se los había contado en otra historia del canal.
La casa se vendió hace unos años, así que desconozco si siguen pasando cosas, pero no lo dudaría. En la familia de mi abuela materna se contaba mucho el tema de los animales con cara. Esto debido a que ellos son de una zona montañosa y bastante rural, al punto en que las nubes cubren todo a su alrededor. Cuando una persona está en sus últimos momentos de vida, a veces solían algunos familiares ver que algún animal, principalmente gatos, comenzaban a aparecer, pero con la peculiaridad de que estos gatos tenían cara de la persona enferma. Una expresión de tristeza, llanto, o si era alguien que había cometido algo malo y una persona horrible, estos gatos aparecían riendo y a su vez llorando por el dolor, ya que eso significaba el difunto, que ahora se presentaba en forma de gato, pero con su rostro de humano. Significaba que esta persona tenía algo pendiente y debía algo a otro, ya sea una disculpa o arrepentimiento, y su castigo era presentarse en esa forma, llegando a avisar a la familia para evitar que esto pasara con alguien más. Mi madre me relató el caso de una tía, la cual murió con cáncer de garganta. 2 días antes de fallecer, ella se presentó a su hermana y a la enfermera que había llegado a revisarla en forma de un gato. Este gato tenía su cara. Estaba llorando y riéndose al punto de tratar de hablar, para luego correr a esconderse bajo la cama. Esto luego de saber que por envidia y resentimiento a otra persona había envenenado a algunos animales de la finca para así arruinarlos. Logró confesar eso y pedir perdón por ello, aunque sus últimas horas fueron bastante duras, ya que decía que no quería hacer esa cosa. La veía en las vigas del techo, esperando para ir por ella. Lo más cercano a la descripción de mi madre fue la imagen que te envío, y espero que pongas al momento de leer mi historia para el canal. Espero tener esa suerte. Y la verdad, sí da un mal viaje considerando que es un lugar bastante rural. Mi abuelo murió a inicios de pandemia, pero antes de morir veía cosas, en especial en las noches. Mis tías se turnaban para quedarse y así mis abuelitos no se quedaran solos, en especial porque les habían dicho que no le quedaba mucho tiempo a mi abuelo, así que más que nada era para estar al tanto de la hora de su muerte. En realidad en esa casa se sienten vibras muy feas y han habido muchas apariciones que, si me pusiera a escribirlas, esta historia sería muy larga. Mi mamá cuenta que una noche mi abuelo despertó y empezó a decirle a mi mamá que abriera la puerta porque estaban tocando. Ella solo le dio el avión, pero mi abuelo realmente insistía que había alguien del otro lado de la puerta que quería entrar. En eso, cuenta mi mamá, que se abrió la puerta sola. La habitación se puso muy fría y mi abuelo saludaba a lo que sea que haya entrado. Hablaron por un rato hasta que él durmió y mi mamá se levantó a cerrar la puerta. A ella no fue la única que le pasó eso. Otra de mis tías vivió algo parecido en las noches. Al morir, todas se iban a quedar ahora para cuidar a mi abuelita. El día que levantaron la cruz, le tocó a mi mamá nuevamente quedarse, y yo con ella, ya que había acompañado. Obvio nos dormíamos en otro cuarto diferente, pero me tocó en la cama donde dializaban en vida a mi abuelo. En la noche no podía dormir. Solo daba vueltas, y cuando al fin tomé sueño, sentí que alguien se sentó en la cama. Entré en pánico y me di cuenta que tenía parálisis del sueño. No podía moverme, y eso que se había sentado después estaba encima de mí, y yo escuchaba cómo me susurraban cosas en el oído, aunque no entendía nada. Fue algo muy feo. Después de ese día ya no quise volver a quedarme con mi abuelita. Para mí y para mi familia,
No es un secreto que mi papá atrae sucesos paranormales, ya que él solía protagonizar algunos, e incluso hay uno que recuerdo con más claridad. En cierta forma, cuando paso por ese sitio, siento que alguien me mira fijamente. Cuando mi papá era más joven, solía visitar a veces a un amigo que vivía en su barrio. Para llegar a la casa del amigo, tenía que pasar por un árbol de mango que estaba en el camino. Una noche mi papá hizo su camino de regreso a casa, después de visitar a su amigo. Cuando miró hacia arriba, lejos del árbol, vio a una señora ahí arriba. Decidió no darle mucha importancia, pensando que tal vez era el cansancio de la noche, ya que eran cerca de la 1 de la mañana cuando dejó la casa de su amigo. Pero cuando casi llegaba al árbol, cuando se dirigía ya por un camino estrecho, mirando hacia arriba, escuchó a la persona llamarlo desesperadamente por su nombre. La llamada le produjo miedo, un presentimiento de que algo iba a salir mal. Decidió no seguir por ese camino y regresar por donde venía. Mientras miraba hacia arriba, vio a la señora bajando rápidamente del árbol de mango de una manera poco natural. Asustado, corrió de regreso a la casa de su amigo, golpeando la puerta y pidiendo que le abrieran. Estaba técnicamente gritando y casi llorando. Cuando le abrieron y preguntaron qué pasaba, mi papá les contó lo sucedido y lo dejaron llamar a mi abuela para decirle que se quedaría a dormir ahí esa noche. El papá de mi amigo lo acompañó de vuelta a casa al día siguiente, y cuando pasaron por el mismo lugar, ambos sintieron una incomodidad, como si alguien los estuviera observando. No le dieron mucha importancia en ese momento. Lo que más sorprendió a mi papá, y que aún lo sigue sorprendiendo, es que después de ese incidente, en la comunidad empezaron a ver a esa señora. Cada uno de los vecinos la veía y escuchaba llamarlos desesperadamente. Unos meses después decidieron tirar el árbol, debido al terror que había causado. Técnicamente ya nadie podía pasar por ahí durante la noche, y mucho menos acercarse al árbol. Los que vivían cerca tampoco se sentían cómodos en el patio. Después de talar el árbol, dejaron de ver a la señora, pero aún hoy en día, si pasas por donde solía estar el árbol de mango, sientes esa incómoda sensación de ser observado, como si ella te siguiera con la mirada. Les quiero contar algo que nunca he contado. Sí, ya sé, me van a decir que suena hasta falso, pero es algo que vivimos nosotros en familia. Mi hermano falleció el 3 de marzo del 2017. Fue en un accidente de carretera. Eran la 1 de la mañana aproximadamente cuando le marcó a mi mamá. Le dijo que ya venía en camino a casa, que esperó el viaje con unos amigos para no venir solo y dividir costos del taxi. En esos tiempos no existía Uber en donde vivo, mucho menos Didi. A las 2 aproximadamente, le marcan a mi mamá para decirle que hubo un accidente, donde el taxi se estrelló con un tráiler y todos murieron. Los recuerdos son vagos. Mi madre llorando y se desmayó. Nos arreglamos y llegamos al accidente y vimos a mi hermano lleno de sangre. Estaban igual sus amigos. La muerte fue instantánea. Aquí viene lo que será difícil de creer, pero se los juro, es real. Mi hermano o alguien ha estado llamándonos algunos años, ese día, a esa hora. En 2018 contestó mi mamá, lo reconoció, le reconoció la voz, y mi madre llorando le decía: ¿dónde estás, hijo? Y mi papá le dijo: cuélgale, ese no es tu hijo. Y en el teléfono él decía: soy Lauro, ya voy para la casa, estoy aquí esperando cómo irme.
y se colgó la llamada. Y en eso mi mamá toma la camioneta y me dice acompáñame. Fuimos al lugar y nada. No había nada. Nos pusimos a llorar en la cripta de mi hermano, en el lugar donde fue el accidente. Cuando creímos que ya lo habíamos olvidado, en el 2020 marca. Pero esta vez contesto yo. Era su número. Me dijo, Güeyón, así me decía. Dile a mi papá que venga por mí y una amiga. Estamos esperando cómo irnos y no vemos cómo. Yo me puse a llorar y le dije, dime dónde estás, por favor. No te vayas, ya voy por ti. No te subas con nadie, por favor, Lauro, espérame. Y fui, y nada. Pensé, nos estaremos volviendo locos. La última vez fue este 3 de marzo, después de 4 años. Estábamos todos reunidos en la madrugada con el celular en altavoz. Todos llorábamos. Le dijimos que lo queríamos mucho, y él no entendía qué pasaba. Mi mamá le preguntaba cosas y confirmábamos que sí, era él. No era alguien jugando con nuestro dolor. Hasta mi padre estaba llorando desconsolado. Todos nos despedimos. No se me olvida que mi papá le dijo, Lauro, mijo, tú ya no vives entre nosotros. Debes descansar. Todo estará bien. Y en eso se colgó la llamada.